La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. Yo crecí en un contexto familiar muy fuerte, un contexto de drogas, un contexto de grupos armados y mi niñez como se desarrolló en eso, ¿cierto? Entonces mis juegos eran muy evocados hacia ese contexto. Digamos que nunca fui una niña normal, por decirlo así, entre comillas, puesto que como crecí en este contexto familiar. Valeria Montoya es una joven lideresa y artista de la Comuna 13. Como muchos niños y niñas de este territorio, tuvo una niñez difícil, sufrió las carencias económicas y el rigor de la guerra cruzó por su casa. En medio de los momentos más difíciles de aquella época, describió la escritura como una gran estrategia para mitigar los miedos, las soledades y las tristezas. Siempre me gustó mucho leer y escribir, me parecía un misterio el mundo de la literatura, entonces acercarme allí fue como mi refugio. Es que yo no necesito hablar para leer, no necesito hablar para escribir, yo puedo decirlo todo con las palabras escritas. Entonces, cuando niña, esos cuadernos que ocultaban mis secretos, como yo les decía, mis diarios de escritura terapéutica, fueron esa catarsis completa, porque allí yo me expresaba todo lo que tenía miedo de decirle a los otros. Me di cuenta entonces de la importancia real que tienen las palabras escritas y la literatura en general. Entonces, leer para mí ya se transformó en esos viajes que yo podía hacer fuera de mi realidad. Cuando me sentía frustrada con ese contexto en el que yo vivía, con esos momentos en los que yo sentía que definitivamente no había salida, entonces llegó la lectura a cogerme y a decirme, tú sí puedes salir de este mundo un momento. Siendo apenas una niña, le tocó empacar sus maletas y salir desplazada de la Comuna 13 junto a su familia. Años después, regresó convencida de que su vida pertenecía a este territorio y que en este lugar de la ciudad tenía un gran trabajo para hacer con los niños y niñas. Siempre me gustó mucho leer y escribir, me parecía un misterio el mundo de la literatura, entonces acercarme allí fue como mi refugio en mi niñez. Bueno, mi proceso empezó a los 15 años, cuando decido regresar a la comuna después de que desplazaron a mi familia. Nos desplazaron cuando yo tenía 10 años, después de mi primera comunión. Lo recuerdo todavía súper bien ese momento de mi vida. Y cuando yo cumplo 15, yo siempre he tenido mucho sentido de pertenencia por este lugar. Entonces yo digo, yo quiero volver allí porque yo siento que allí están mis sueños, mis proyectos, lo que yo quiero realizar en el territorio. Entonces vuelvo y inmediatamente el primer arranque que tengo es escribir. Yo digo, yo quiero escribir de este territorio, yo quiero que las personas conozcan las historias de este territorio y mi historia también. Entonces ahí encuentro a la Biblioteca Centro Occidental del Salado, donde me acoge Robinson Úsuga, mi profesor de escritura, a quien le tengo mucho aprecio. Empecé con mi primo Mateo Rendón en el proyecto de la Corporación La Parla, que es un proyecto de teatro social, ahora una escuela de cultura urbana y construcción de paz.
y ya allí empecé como tal mi proceso de lideresa bien fuerte con los jóvenes del territorio, con los niños del territorio, y empecé ya a caracterizarme realmente sin ningún temor como lideresa, porque siempre le tuve mucho miedo a esa figura, y cada que me decían que yo tenía como esa imagen ante los otros, me daba mucho temor, porque mi madre siempre me metió ese miedo de: es que a los líderes en este país los matan, es que usted no puede tomar ese rol porque a mí me da miedo que usted termine muerta. La literatura y el teatro fueron las herramientas que utilizó para transformar las vidas de los niños y niñas y así apostarle a la construcción de nuevas ciudadanías, alejadas de la guerra y comprometidas con la vida y la paz. Yo a ellos les transmito esto como lo que yo no tuve. Entonces yo les brindo primero un espacio de escucha, un espacio de seguridad, un espacio íntimo donde ellos pueden ser y expresarse como quieran, que si quieren ser animales, que si quieren ser niños locos, que si quieren ser niños serios, lo que ellos quieran ser, ¿cierto? Y lo mismo los jóvenes. A veces uno como joven se reprime un montón de cosas por temor a lo que piensen los demás, y si realmente eso encaja en los parámetros que nos han impuesto, entonces yo en ese momento en el que les estoy enseñando teatro o escritura, porque he tenido también la oportunidad de transmitir un poco acerca de la escritura creativa y terapéutica, los despojo de todo eso que ya tienen, es desaprender para aprender en el lugar de la clase donde yo estoy dando esa dinámica. Todo eso me ha servido un montón, principalmente en el sentido de la empatía. Uno ya ahí capta y comprende muy bien lo que puede estar viviendo el niño o el joven cuando está en un contexto de esa magnitud, porque es algo muy difícil uno crecer en un contexto así. Y también entonces en esa medida me da esas herramientas naturales que tengo ya por esa experiencia de cómo puedo ayudar al otro.